hay una situación que puede desordenarte por dentro. Alguien se acerca, te presta atención. La conversación fluye y justo cuando empiezas a sentir que algo están haciendo se distancia, entonces vuelve, y cuando vuelve recuperas la ilusión. Pero después vuelve a desaparecer y tu mente empieza a trabajar horas extras. ¿Qué está pasando? ¿O por qué se acerca si después se aleja? Hice algo mal. Debería escribirle o debería esperar. Lo curioso es que en ese momento ya no estás observando solamente a la otra persona. Estás intentando recuperar una sensación, la sensación de cercanía que apareció durante unos instantes. Y ahí comienza una dinámica mucho más profunda. Porque cuando alguien aparece de manera intensa y después se retira, la mente puede quedarse esperando el próximo acercamiento. No necesariamente porque existe una conexión extraordinaria, sino porque la incertidumbre hace que prestemos más atención. Imagina a una mujer llamada Laura. Durante varias semanas, un compañero comienza a buscarla. Le pregunta cómo está, recuerda algo que ella comentó días atrás, le escribe para compartir una pequeña anécdota. Cuando hablan parece realmente interesado. Laura no necesita inventar nada, hay señales de cercanía, pero después llega una semana diferente. Él responde menos. Ya no inicia las conversaciones, parece ocupado. Laura intenta entenderlo. Primero piensa que quizá está pasando por algo. Después piensa quizá perdió el interés. Y finalmente aparece la pregunta que más la inquieta. ¿Qué puedo hacer para que vuelva a ser como antes? Observa lo que acaba de ocurrir. La pregunta dejó de ser ¿o qué tipo de relación existe entre nosotros? Ahora se convirtió ¿cómo recupero su atención? Ese pequeño cambio puede modificar completamente nuestra percepción, porque cuando queremos recuperar algo que acaba de disminuir, tendemos a mirar con más intensidad cualquier señal. Un mensaje breve parece importante, una reacción en redes parece significativa, una conversación inesperada vuelve a encender esperanza, y una nueva distancia vuelve a generar preocupación. Así se crea una especie de montaña rusa emocional, pero hay algo que necesitamos separar desde el principio. Que alguien se acerque no demuestra por sí solo una intención romántica, y que alguien se aleje tampoco demuestra automáticamente rechazo. Puede existir interés, puede existir curiosidad, puede existir atracción, puede existir afecto. También pueden existir circunstancias personales, inseguridad, falta de disponibilidad emocional o simplemente una intención que nunca llegó a ser tan profunda como imaginamos. Por eso interpretar demasiado pronto puede hacernos sufrir más de lo necesario. Aquí aparece una diferencia fundamental. Una cosa es observar un comportamiento, otra muy distinta es convertirlo inmediatamente en una explicación. Me escribió es un hecho. Me escribió porque quiere algo conmigo, ya es una interpretación. Volvió después de varios días, es un hecho. Volvió porque se dio cuenta de que me está perdiendo, es una historia que nuestra mente ha construido, y entre ambas cosas existe una distancia enorme. Cuando estamos emocionalmente activados, esa distancia puede desaparecer. Queremos una respuesta inmediata, queremos cerrar la incertidumbre, queremos saber qué significa cada gesto, pero precisamente ahí necesitamos detenernos. Porque antes de interpretar al otro, necesitamos regularnos a nosotros. Cuando aparece ansiedad, el cuerpo puede experimentar la incertidumbre como una amenaza emocional. Y si cada acercamiento produce alivio, mientras cada distancia produce inquietud, podemos empezar a depender de esos cambios externos para sentirnos estables. Ya no buscamos solamente una conversación, buscamos recuperar tranquilidad y esa diferencia importa muchísimo. Porque cuando necesitas que alguien vuelva a acercarse para sentirte bien, cualquier pequeña señal puede adquirir un valor desproporcionado. Un la puede convertirse en esperanza, un silencio puede convertirse en rechazo, un corazón en una publicación puede convertirse en una promesa y una demora de unas horas puede sentirse como una respuesta definitiva. Pero ninguna de esas cosas es nada. Puede contarnos toda la historia. La verdadera información aparece cuando observas el patrón. ¿Quién inicia normalmente? ¿Quién mantiene las conversaciones? Existe interés también cuando tú no lo provocas. La cercanía aparece solamente en momentos concretos. Cuando se acerca, existe profundidad o simplemente intensidad. O después de acercarse construye algo, o simplemente vuelve a comenzar el mismo ciclo. Estas preguntas son diferentes. Ya no intentan adivinar lo que alguien siente. Intentan comprender lo que realmente está ocurriendo. Y eso es mucho más saludable, porque una relación no se define solamente por sus momentos más intensos. También se define por lo que sucede entre esos momentos. Y aquí aparece una pregunta incómoda.
¿Qué ocurre si has estado prestando tanta atención a los momentos en que esa persona vuelve, que has dejado de observar todos los momentos en que se marcha? Tal vez has guardado cada conversación bonita, cada mirada, cada mensaje inesperado, cada gesto que te hizo sentir especial. Pero quizá has restado importancia a la otra mitad de la historia, los silencios, ausencias, la falta de iniciativa, las conversaciones que nunca avanzaron, las promesas que no llegaron, no para convertir esos comportamientos en una acusación, sino para mirar la realidad completa. Porque cuando solamente recordamos los momentos que alimentan nuestra esperanza, nuestra mente puede construir una versión de la relación mucho más sólida que la relación que realmente existe. Y entonces empiezas a descubrir algo que antes quedaba oculto. No solamente cuánto se acerca alguien cuando tú estás disponible, sino cuánto está dispuesto a aportar cuando tú dejas de empujar la situación. Porque quizá el detalle que todavía no estás viendo no está en cada vez que se acerca, está en lo que ocurre después de que consigue acercarse. Y ahí comienza una diferencia que puede cambiar completamente la forma en que interpretas su comportamiento. Hay un momento casi imperceptible en el que algo cambia. Ya no esperas solamente hablar con esa persona, empiezas a esperar una señal, miras el teléfono, compruebas si respondió, recuerdas la última conversación, intentas calcular cuánto tardó y sin darte cuenta, una parte de tu día comienza a organizarse alrededor de pequeñas variaciones en su comportamiento. Lo curioso es que quizá nada extraordinario haya ocurrido. Tal vez solamente recibiste un mensaje después de varios días, pero tu estado emocional cambia. Durante unos minutos sientes alivio, después aparece entusiasmo y luego vuelve una pregunta. ¿Qué significará esto? Ahí empieza un proceso psicológico muy humano. Cuando algo es incierto, nuestra mente intenta anticipar lo que sucederá después. No le gusta demasiado quedarse sin una explicación, por eso empieza a construir posibilidades. Quizá vuelva a acercarse. Quizá ahora sí quiera hablar. Quizá estaba esperando que yo escribiera. El problema no está en tener pensamientos. El problema aparece cuando esos pensamientos empiezan a ocupar el lugar de los hechos, porque una posibilidad puede sentirse emocionalmente como una certeza mucho antes de convertirse en realidad. Aquí aparece una diferencia fundamental. Una cosa es estar interesado en alguien, otra es estar vigilando constantemente la relación, cuando necesitas señales frecuentes para sentir tranquilidad. Dejas de observar la relación y empiezas a vigilarla. Y eso puede resultar agotador. Lo podemos ver en una historia muy distinta. Imagina a Daniel cuando tenía 10 años. En su colegio había una profesora cuya aprobación significaba muchísimo para él. Cada vez que terminaba un ejercicio buscaba su mirada. Si ella sonreía, Daniel sentía que lo había hecho bien. Si ella pasaba de largo, empezaba a preguntarse qué había hecho mal. Un día recibió una felicitación delante de toda la clase. Aquella tarde llegó a casa orgulloso. Pero al día siguiente, la profesora estaba ocupada. No lo felicitó, no le hizo ninguna observación especial. Daniel volvió a casa preocupado. No había recibido una crítica, no había ocurrido nada negativo. Simplemente no había recibido la señal que esperaba. Sin embargo, su mente había aprendido algo peligroso. Cuando recibo aprobación, estoy bien. Cuando no la recibo, quizá haya algo malo en mí. Con los años, esa necesidad puede aparecer en lugares completamente diferentes. Una persona puede convertirse en alguien que necesita comprobar continuamente cómo está siendo percibida. En el trabajo, en una relación, incertidumbre, búsqueda. Señal, alivio. Nueva incertidumbre. Y nuevamente búsqueda. Tu cerebro intenta anticipar el movimiento porque quiere reducir la sensación de no saber. Pero existe una paradoja. Cuanto más intenta resolver inmediatamente la incertidumbre, más atención le entregas. Y cuanto más atención le entregas, más importante parece. Así, una conversación de 10 minutos puede ocupar horas enteras de pensamiento. No porque la conversación haya durado mucho, sino porque tu mente continúa después de que terminó. Reproduce frases, busca significados, imagina escenarios, recuerda detalles y comienza a comparar. Antes respondía diferente, antes iniciaba más, antes parecía más cercano, pero la memoria emocional no funciona como una cámara objetiva. Conservamos especialmente aquellos momentos que tuvieron una carga emocional importante, y cuando algo nos importa, esos recuerdos pueden influir en la manera en que interpretamos nuevas experiencias. Por eso conviene separar dos cosas: lo que ocurrió y lo que ese recuerdo hace que esperemos ahora. Tal vez esa persona realmente fue cercana contigo, tal vez hubo momentos especiales, tal vez existió una conexión genuina,
Pero eso no significa que el presente tenga necesariamente la misma dirección, y reconocerlo no borra lo vivido. Simplemente evita que el pasado decida automáticamente el significado del presente. Ahora piensa en aquella persona que vuelve después de varios días. Te escribe. La conversación resulta agradable, te pregunta algo personal, incluso parece más cariñosa. Tu cuerpo se relaja, durante un instante desaparece la preocupación, pero observa lo que ocurre después. Tu tranquilidad depende de que continúe escribiendo. ¿O puedes disfrutar la conversación sin convertirla inmediatamente en una conclusión? Ahí aparece una forma diferente de madurez emocional. Puedes recibir una señal bonita sin convertirla en una promesa. Puedes sentir ilusión sin construir un futuro completo. Puedes disfrutar una conversación sin olvidar observar qué sucede después, porque la estabilidad no consiste en dejar de sentir, consiste en no permitir que cada pequeño estímulo determine tu estado interior. Por eso no debemos convertir una demora en una sentencia, pero tampoco debemos convertir cada regreso en una prueba de amor. La observación madura se encuentra en medio de esos extremos. No idealiza, observa, y con el tiempo comienza a reconocer patrones. Si existe interés, cómo se expresa. Si existe, se mantiene. Si existe intención, aparece también en las acciones. Si existe afecto, hay espacio para ti dentro de su vida real. No necesitas responder estas preguntas hoy. Solo necesitas empezar a mirar, porque cuando dejas de perseguir cada pequeña señal, recuperas algo que la incertidumbre había empezado a consumir, tu capacidad para distinguir entre una emoción y una evidencia, y entonces sucede algo todavía más interesante. La pregunta deja de ser, ¿o cómo consigo que vuelva a prestarme atención?, y empieza a convertirse en, ¿qué estoy descubriendo sobre esta conexión cuando dejo de necesitar que cada momento me tranquilice? Ese cambio parece pequeño, pero puede transformar completamente la forma en que te relacionas, porque ya no estás intentando controlar el significado de cada gesto. Estás permitiendo que la realidad tenga tiempo para hablar, y quizá por eso dejar de perseguir su atención no comienza con alejarte de esa persona. Comienza con algo mucho más difícil: dejar de necesitar una señal para sentirte bien. Hay un momento en el que perseguir una respuesta deja de ayudarte. No ocurre porque dejes de sentir, o porque de repente ya no te importe, o porque hayas decidido jugar al mismo juego que la otra persona. Ocurre cuando comprendes algo mucho más profundo. Una conexión necesita dos personas para sostenerse. Una sola persona puede iniciarla, puede acercarse, puede crear oportunidades, puede intentar reparar un momento incómodo, puede mantener una conversación durante un tiempo, pero no puede construir indefinidamente una relación por los dos. Y esta diferencia puede pasar desapercibida durante meses, porque cuando alguien nos importa, nuestro esfuerzo puede parecer una prueba de conexión. Si sigo intentando, es porque esto significa algo, pero el esfuerzo demuestra cuánto estás dispuesto a hacer tú. No demuestra automáticamente cuánto está dispuesto a hacer el otro. Ahí aparece una de las preguntas más importantes de todo este proceso. ¿Qué sucede cuando tú dejas de empujar la conexión constantemente? No para provocar una reacción, no para crear miedo, no para conseguir que alguien te persiga, simplemente para observar. Imagina a Elena. Durante meses había mantenido una relación emocionalmente confusa con un hombre que aparecía y desaparecía. Cuando él se alejaba, Elena escribía primero. Si las conversaciones perdían fuerza, ella encontraba un tema nuevo. Cuando un plan no funcionaba, proponía otro. Si percibía frialdad, preguntaba si todo estaba bien. Cuando sentía distancia, intentaba recuperar la cercanía. Y cuando él respondía con entusiasmo, Elena interpretaba ese entusiasmo como una confirmación. Pensaba: todavía existe algo entre nosotros. Pero había un detalle que no había observado. Casi siempre era ella quien volvía a poner la relación en movimiento, no porque él nunca respondiera. Él sí respondía. A veces incluso lo hacía con mucha calidez. Y precisamente por eso la situación era tan difícil de entender. Elena estaba midiendo la conexión por la calidad de las respuestas, no por la distribución de la iniciativa. Un día se hizo una pregunta diferente. ¿Qué ocurriría si dejo de rescatar cada silencio? La pregunta le asustó, porque podía descubrir algo que no quería saber. Tal vez él se acercaría, tal vez no. Tal vez iniciaría una conversación, tal vez pasarían días sin que ocurriera nada. Y ese era el verdadero miedo, no perderlo. Descubrir cuánto existía realmente sin su esfuerzo. Por primera vez, Elena decidió no hacer nada extraordinario. No desapareció, no publicó indirectas,
No intentó provocar celos, no respondió con frialdad, simplemente dejó de sentirse responsable de mantener el ritmo de la conexión. Los primeros días fueron incómodos. Su mente quería intervenir. Escríbele. Quizá está esperando. Quizá entendió mal. Quizá deberías preguntarle. Pero Elena empezó a hacer algo diferente. Esperó antes de actuar, no para controlar la situación, para regularse. Y esa pausa comenzó a cambiar su percepción. Porque cuando la urgencia disminuyó, apareció información que antes no podía ver. Él también podía iniciar, también podía preguntar, también podía proponer, también podía recordar, también podía buscar un momento para hablar, y si no lo hacía, eso también era información. No una condena, no una explicación definitiva, información. Ese matiz es fundamental, porque dejar de perseguir no significa sentarte esperando una prueba. Significa dejar de intervenir compulsivamente en cada movimiento para que la realidad pueda mostrarse. Y cuando eso ocurre, algo cambia en la pregunta. Antes era, ¿qué puedo hacer para que vuelva? Ahora es, ¿qué hace cuando yo no necesito llevarlo hasta allí? Ese cambio puede resultar incómodo, porque te devuelve a una realidad que no puedes controlar, pero también te devuelve libertad. Observemos otra escena. Una mujer llamada Sofía tenía una amistad que siempre parecía depender de ella. Ella organizaba las reuniones, ella enviaba los mensajes, ella recordaba los cumpleaños. Ella preguntaba cómo estaban los demás. Si alguien se alejaba, Sofía intentaba recuperar el contacto. Durante mucho tiempo pensó que aquella amistad era muy sólida, hasta que comprendió algo. Había confundido su capacidad para mantener una relación con la reciprocidad de la relación. Una tarde dejó de organizar todo, no por resentimiento. Simplemente tenía otras cosas que atender. Pasaron varios días, una amiga la llamó, otra propuso encontrarse, otra persona le escribió para saber cómo estaba, pero hubo alguien que no hizo nada. Sofía sintió una mezcla extraña, tristeza, pero también alivio, porque por primera vez podía observar el equilibrio real. En las relaciones románticas puede ocurrir exactamente lo mismo. Cuando una persona está continuamente intentando restaurar la cercanía, puede terminar cubriendo los espacios que la otra persona naturalmente debería ocupar. Y entonces aparece una ilusión peligrosa. Parece que existe una conexión muy activa, pero quizá gran parte de ese movimiento proviene de una sola dirección. Y esto nos lleva a una distinción todavía más importante. Atención no es lo mismo que inversión. Alguien puede buscarte, puede sentirse atraído, puede disfrutar hablando contigo, puede sentir curiosidad, puede incluso echarte de menos, y aún así no estar emocionalmente disponible para construir algo estable. Esa realidad puede resultar difícil, porque solemos pensar, si siente algo, entonces hará algo. Pero las emociones y la capacidad para sostener una relación no siempre avanzan juntas. Una persona puede sentir mucho y actuar poco. Puede tener afecto y no tener espacio. Puede sentir atracción y no querer comprometerse. Puede disfrutar una conexión y no saber cómo sostenerla. Por eso la pregunta madura no es solamente, ¿siente algo por mí? También es, ¿qué puede hacer con aquello que siente? Se muestra en la manera de comunicarse, en su capacidad para mantener acuerdos, en su disposición para resolver malentendidos, en la iniciativa que demuestra, en su presencia, y en la coherencia entre lo que expresa y lo que hace. Y quizá aquí aparece la parte que más cuesta aceptar. Dejar de perseguir su atención no te garantiza una respuesta concreta, pero puede darte algo mucho más valioso, la posibilidad de descubrir qué existe cuando dejas de empujarlo y cuando eso se vuelve visible. Ya no necesitas interpretar cada pequeño movimiento, porque empiezas a tener algo que antes te faltaba, suficiente espacio para observar. Por eso es tan importante no utilizar la distancia como una prueba. Un día de silencio no demuestra falta de interés. Una respuesta rápida tampoco demuestra compromiso. Una conversación profunda tampoco garantiza continuidad. Necesitamos mirar el conjunto. Y aquí aparece una historia diferente. Marta tenía una amiga con la que mantenía una relación muy irregular. Podían pasar semanas sin hablar. Después se encontraban y la conversación era maravillosa. La amiga se mostraba cariñosa, recordaba momentos compartidos, decía que deberían verse más. Marta salía de esas conversaciones pensando, esta amistad sigue siendo muy importante. Pero después volvía el silencio. Durante mucho tiempo, Marta intentó interpretar la situación. Pensaba que quizá su amiga estaba demasiado ocupada. Después pensaba que quizá estaba atravesando algo. Más tarde comenzó a preguntarse si había hecho algo mal, hasta que decidió hablar. Sin acusaciones, sin dramatismo. Le dijo, me encanta cuando estamos juntas, pero noto que nuestra relación aparece y desaparece.
¿Tú cómo la estás viviendo? La respuesta no fue exactamente la que esperaba. Su amiga reconoció que la quería mucho, pero también admitió que no tenía la misma disponibilidad para mantener la amistad. No había una traición, no había una persona mala, había una diferencia de capacidad. Y esa conversación hizo algo que cientos de interpretaciones no habían conseguido. Le dio información real. Marta entendió que había estado intentando resolver mediante pensamiento una cuestión que necesitaba comunicación. La comunicación explica, la conducta complementa. Y el tiempo ayuda a distinguir ambas cosas. Y aquí el concepto de límite se vuelve esencial. Un límite no dice, voy a hacer esto para que cambies. Esto es lo que yo puedo aceptar sin perderme. Esa diferencia transforma completamente el significado de alejarte. Ya no te alejas para ser valorado, te organizas para conservar tu estabilidad. Y cuando tu estabilidad deja de depender de la respuesta de alguien, ocurre algo curioso. La persona puede acercarse y tú puedes decidir si quieres participar, puede alejarse. Y tú puedes decidir cuánto espacio quieres darle, puede volver. Y tú puedes observar si esta vez existe algo diferente, porque regresar no es lo mismo que avanzar. Esta frase merece quedarse contigo. Alguien puede regresar muchas veces sin que la relación avance. Puede existir contacto, puede existir nostalgia, puede existir atracción. Pero si cada regreso termina exactamente en la misma distancia, quizá el problema no sea descifrar el próximo regreso, quizá sea observar el patrón completo, no para esperar pasivamente, sino para observar evolución. Y cuando empiezas a mirar así, algo cambia profundamente. Dejas de preguntarte, ¿o cómo puedo hacer que me valore? Y empiezas a preguntarte, ¿esta relación está mostrando suficiente valor como para que yo quiera seguir invirtiendo en ella? Esa pregunta devuelve el equilibrio, porque ya no estás sentado esperando ser elegido. También estás eligiendo, no desde orgullo, no desde venganza, desde conciencia. Puedes reconocer lo que sientes, puedes reconocer lo que necesitas, puedes reconocer lo que la otra persona ofrece, y después decidir si esas tres cosas pueden convivir. Eso es mucho más poderoso que cualquier estrategia para provocar atención, porque la atención puede conseguirse, la curiosidad puede provocarse, la ausencia puede notarse, pero una relación sana necesita algo que no puede fabricarse mediante tácticas: presencia voluntaria, reciprocidad, comunicación, disponibilidad y una dirección compartida. Por eso, cuando deja de perseguir cada señal, no estás perdiendo poder. Estás dejando de utilizar tu energía para controlar algo que nunca estuvo completamente bajo tu control. Y recuperas la capacidad de observar, de preguntar, de decidir, y quizá ese sea el verdadero cambio. No necesariamente cambia la forma en que la otra persona te valora. Cambia la forma en que tú valoras lo que está ocurriendo. Y cuando eso sucede, puedes dejar de correr detrás de respuestas que quizá nunca estuvieron escondidas, porque algunas respuestas no necesitan descubiertas, necesitan ser observadas. Y cuando dejas de perseguir cada señal, algo empieza a cambiar, no necesariamente en la otra persona. Primero cambia en ti, y desde ahí puedes empezar a ver qué significa realmente su comportamiento. Porque si necesitas alejarte para que alguien finalmente te valore, sigues colocando tu valor en sus manos. El verdadero cambio ocurre en otro lugar, dentro de ti. Cuando dejas de perseguir constantemente una respuesta, empiezas a recuperar una capacidad que la incertidumbre había debilitado, la capacidad de observar sin reaccionar inmediatamente. Y desde ahí aparece una pregunta mucho más profunda. No, ¿cómo consigo que vuelva si no? ¿Qué está mostrando realmente esta relación? Esa pregunta puede cambiarlo todo. La necesidad de tener una conclusión antes de tener suficiente información. Por eso conviene volver a los hechos. ¿Quién inicia? ¿Quién mantiene? ¿Quién pregunta? ¿Quién crea oportunidades? ¿Quién comunica cuando algo cambia? ¿Quién intenta reparar después de un malentendido? ¿Y quién hace espacio? Y quizá la pregunta más importante, ¿la conexión avanza o simplemente vuelve a empezar? Porque regresar y avanzar son dos cosas completamente distintas. Una persona puede volver después de una semana, puede escribirte con entusiasmo, puede preguntarte cómo estás, puede recordar una conversación, puede incluso decirte que te ha echado de menos. Todo eso puede ser auténtico, pero después necesitas observar qué ocurre con esa cercanía. Se transforma en presencia, se transforma en comunicación, se transforma en planes, se transforma en una relación más estable, o después de unos días todo vuelve al mismo punto. Esa repetición contiene información, no necesariamente explica por qué ocurre, pero sí muestra cómo está funcionando la dinámica, y eso puede ser suficiente para tomar decisiones.
Hay personas que sienten mucho, sin embargo, no saben construir. Hay personas que desean cercanía, pero temen la intimidad. Hay personas que disfrutan profundamente una conexión, pero no quieren asumir lo que implica mantenerla. Desde fuera, algunas de estas situaciones pueden parecer similares. Por eso intentar adivinar la explicación puede consumir tanta energía. Es más útil observar la consecuencia. ¿Cómo funciona la relación? ¿Qué lugar ocupas? ¿Qué recibes? ¿Qué tienes que hacer constantemente para mantener la conexión? Y sobre todo, ¿quién eres tú dentro de esta dinámica? Tener necesidades emocionales no te convierte en una persona dependiente. La dependencia aparece cuando sientes que necesitas controlar la respuesta de otra persona para sentir que estás bien. Ahí aparece el valor de los límites. Un límite sano no es una amenaza. No dice, si no haces esto, me voy para que aprendas. Dice, esto es lo que necesita sentirme bien dentro de una relación, y ninguna de esas respuestas disminuye tu valor. Y aquí llegamos al corazón de todo. Dejar de perseguir su atención no garantiza que esa persona vaya a valorarte más, porque ya no necesitas interpretar cada mensaje como una señal del futuro. Puedes verlo simplemente como lo que es, un mensaje, y poco a poco la mente deja de vivir pendiente del próximo estímulo. Empiezas a recuperar espacio, vuelves a tus actividades, a tus conversaciones, a tus proyectos, a tu cuerpo, a tu presente, y algo curioso sucede. La persona puede seguir gustándote, pero deja de ocupar cada rincón de tu pensamiento. Eso no significa que hayas dejado de sentir. Significa que has dejado de utilizar la atención de alguien como medida de tu estabilidad, y desde ahí puedes mirar con mucha más honestidad. Si esa persona vuelve, observa. No necesitas correr. Si propone hablar, escucha. Si muestra interés, mira si existe continuidad. Si expresa sentimientos, observa si puede acompañarlos con acciones. Si pide espacio, puede respetarlo. Y si finalmente descubres que no existe suficiente reciprocidad, esa verdad puede doler, pero también puede liberar. Porque aceptar una realidad no significa que nunca haya existido algo especial. Significa que dejas de pedirle a una posibilidad que se comporte como una relación. Quizá esa sea una de las decisiones más maduras que puedes tomar. No necesitas convertir a esa persona en alguien malo. No necesitas borrar todos los buenos recuerdos. No necesitas convencerte de que nunca sentiste nada. Puedes reconocer, lo que vivimos fue importante para mí. Y al mismo tiempo, esto que existe ahora no es suficiente para mí. Las dos frases pueden coexistir, pero tampoco abandonar lo que necesitas, porque una relación humana tendrá días extraños, habrá cansancio, habrá trabajo, habrá problemas, habrá momentos de distancia. La diferencia está en lo que ocurre después. Se vuelve a hablar, se reparan los malentendidos, se recupera la conexión desde ambos lados, existe voluntad para comprender. Ahí aparece la diferencia entre una relación que atraviesa dificultades y una relación que vive permanentemente de ellas. Porque tu valor no aumenta cuando alguien te persigue, y tampoco disminuye cuando alguien se aleja. Tu valor no debería depender de la frecuencia con la que aparece una notificación en tu teléfono, ni de cuántas veces alguien regresa, ni de cuánto tarda en responder, ni de si finalmente decide quedarse. Tu valor existe antes de cualquiera de esas respuestas. Y cuando realmente empiezas a comprenderlo, dejas de perseguir no porque hayas aprendido una estrategia. Dejas de perseguir porque ya no necesitas negociar contigo mismo para conservar una posibilidad. Eso es diferente, mucho más profundo. Ya no preguntas, ¿o cómo consigo que vuelva? ¿Qué ocurre cuando dejo que cada persona muestre libremente cuánto quiere participar? Ya no preguntas, ¿o qué significa cada señal? Preguntas. ¿Qué patrón están formando todas las señales juntas? Ese cambio puede devolverte una tranquilidad que ninguna respuesta externa podría garantizar, porque finalmente dejas de intentar leer la mente de otra persona y empiezas a escuchar la realidad. Y quizá ese sea el verdadero significado de dejar de perseguir su atención. No conseguir que alguien te valore más, sino dejar de vivir de una manera obligue a demostrar constantemente que mereces ser valorado. Y si la relación merece otra conversación, tendrás suficiente estabilidad para tenerla. Si merece una oportunidad, podrás ofrecerla sin perderte. Y si merece aceptación y distancia, podrás reconocerlo sin convertir esa decisión en una derrota. Y deja las acciones respondan a aquello que palabras todavía no pueden explicar. Cuando alguien te busca y luego se aleja, quizá la respuesta no esté en entender cada uno de sus movimientos. Quizá esté en observar si con el tiempo sus acciones construyen una relación o solamente mantienen viva una posibilidad. Y antes de irte, quédate con esta pregunta.
¿Estoy persiguiendo una persona o intentando no perder una posibilidad? Puede cambiar tu relación contigo mismo.